Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy hablaremos de nuevo de mitología, puesto que los dragones son animales mitológicos, es decir, que son fantásticos, o con otras palabras, que ni existen ni han existido nunca. Sí, es una lástima. A mí también me gustaría que fueran reales. O no, porque ahora que lo pienso, no todos eran buenos. Los había también muy malvados. ¿Por qué?, te preguntas. Pues depende de dónde surgiera la leyenda. Enseguida entenderás a qué me refiero. Podríamos decir que el dragón es el rey indiscutible de todos los animales mitológicos. Me dirás que los había más grandes y poderosos que él, como por ejemplo el kraken, tan enorme que era capaz de devorar barcos enteros. Y tienes razón. Sin embargo, el dragón es el único animal mitológico que aparece en prácticamente todas las culturas, aunque eso sí, con distintos nombres y también con distintas formas, colores e intenciones. A mí me parece que el tema de hoy puede estar muy interesante. ¿A ti no? Hagamos unas pocas respiraciones primero, como es costumbre, y hablaremos de los dragones. Toma aire por la nariz, todo el que puedas. Llénate como si fueras un globo. Una vez que lo tienes dentro, cuentas mentalmente hasta 3. 1, 2, 3. Y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, lo repites. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3 y lo sueltas muy despacio. Muy bien. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire, cuenta hasta 3 y suéltalo muy despacio, lentamente. Última vez. Toma aire, cuenta y suéltalo. Sin prisas. Muy bien. Ahora ya puedes respirar normalmente, como lo haces siempre. Tal vez escuchaste el audio en el que hablábamos de los animales mitológicos. Quizás recuerdes que el origen de muchas de esas leyendas se encuentran en animales reales que existieron hace muchísimo tiempo. Los antiguos encontraban por casualidad un enorme hueso fosilizado, es decir, convertido en roca, de algún animal prehistórico, y como no sabían nada de fósiles, pensaban que dichos huesos tendrían que pertenecer a una criatura extraordinaria. Luego, con el paso del tiempo, la propia imaginación de las personas iba haciendo esas historias cada vez más increíbles, convirtiéndolas en leyendas. De esa forma surgieron muchas historias de animales mitológicos. Pero, ¿de dónde vendrá exactamente el origen del dragón? ¿De qué animal? Bueno, aquí tenemos una buena pregunta. Como comentamos antes, los dragones aparecen en casi todas las culturas antiguas, o al menos animales parecidos. Incluso en culturas que nunca se relacionaron, por lo que no se pudieron copiar. Quiero decir que cada cultura se inventó su propio dragón, por así decirlo, y parece ser que pudieron hacerlo de animales diferentes. ¿Por qué se cree eso? Porque, como también te dije antes, dependiendo de la cultura que lo creara, el dragón es diferente. Por ejemplo, el dragón creado en Asia por los chinos no tenía alas, aunque sí que podía volar por medio de la magia. Además tenía cuernos de venado y garras de tigre. Se parecía un poco a una serpiente rara con patas, y los había de varios colores. En Oriente se consideraba un animal sabio y bondadoso, y además traía suerte. El dragón que surgió en Europa, por contra, no solo tenía enormes alas parecidas a las de un murciélago, sino que escupía fuego por la boca.
y su cuerpo era más bien una mezcla de varios animales. Los habrás visto en alguna película. En algunos casos aparecen sin patas, otras solo con las patas traseras, aunque la mayor parte de las veces se representaba con 4 patas aparte de las alas. El dragón europeo era bastante malvado y era capaz de arrasar una aldea entera solo por capricho. Por eso se le temía tanto. Lo cierto es que todas las leyendas coinciden en 2 cosas. La primera es que, sea como sea, el dragón era un ser inteligente. En algunos casos incluso podía hablar con las personas. La segunda es que todos los dragones tenían aspecto de reptil, con alas, sin alas, con patas o sin ellas, pero sí con escamas y con el cuerpo alargado, y además nacían de huevos, como los reptiles. Huevos, por cierto, de los que se decía que tenían propiedades mágicas. Bueno, hay una excepción. En las culturas americanas, los supuestos dragones no tenían escamas en la piel, tenían plumas. ¿Has oído hablar de Quetzalcóatl? Bueno, pues significa precisamente serpiente emplumada. Lo que ocurre es que, a diferencia del resto de dragones, este era considerado un auténtico dios. Por lo tanto, llegamos a una cuestión muy importante que aún no hemos mencionado y que tal vez nos pueda dar alguna pista. ¿Por qué se llama dragón? ¿De dónde viene esa palabra? Pues mira, viene de la palabra drakon, que proviene de una lengua que ya no se habla, del griego antiguo. ¿Y sabes lo que significa? Serpiente. Esto nos lleva a pensar que de alguna manera los antiguos se inspiraron en serpientes, o al menos en animales con cuerpos grandes y alargados, para crear sus historias de dragones. Pero, ¿en qué animales exactamente? Antes de contestar a esa pregunta, debo insistir una vez más en algo muy importante. Los antiguos no sabían nada de zoología, ni de biología, ni de evolución, ni de fósiles, ni de nada parecido. Así que cuando veían algo que no les era familiar, pensaban que se trataba de algo sobrenatural o mágico. Por otro lado, nadie dejó nada escrito, solo existen mitos y leyendas, así que tampoco tenemos pruebas. Lo que quiero decir es que hace tanto tiempo que se inventaron esas historias que hoy en día nadie sabe con seguridad en qué animales se basaron para crearlas. Pero por las características de los dragones nos podemos hacer una idea. Uno de los animales en los que podían haberse basado para crear el dragón podría ser una simple serpiente. En Sudamérica, por ejemplo, habita una de las mayores del mundo, si no la mayor, la anaconda, que puede llegar a medir más de 12 metros de largo. ¡Enorme! En Asia vive otra serpiente también muy grande, la llamada pitón reticulada, casi tan grande como la anaconda. Estarás de acuerdo conmigo en que ambas son serpientes que asustan a cualquiera. Tal vez hace miles de años alguien se topara con una de ellas y pasara tanto miedo que luego, al contar la historia a sus vecinos, pudo exagerarla. Quizá de ahí naciera la leyenda. Es perfectamente posible. Otro animal del que podría haber surgido la leyenda del dragón es el cocodrilo del Nilo, un reptil enorme que puede llegar a medir hasta 6 metros y pesar nada menos que 1000 kilos. Se le conoce por ese nombre, cocodrilo del Nilo, porque habita en el río Nilo. No obstante, se sabe que en la antigüedad, esta especie de cocodrilo no solo vivía en el río Nilo, sino que su hábitat era muchísimo más extenso. Es decir, que vivía en gran parte de África y en algunas zonas del Mediterráneo. Tal vez fuera ese animal en el que se basaron los griegos. Otro animal que los científicos creen que podría haber inspirado la leyenda del dragón
es la ballena. Ya, ¿qué tendrá que ver una ballena con una serpiente? Bueno, se sabe que en Europa el dragón comenzó siendo algo así como una serpiente marina, así que tampoco sería un disparate. Imagina que hace mucho tiempo alguien se encontró por casualidad con una ballena varada en una playa. Estaríamos hablando de un animal enorme y bastante alargado. Además, lo más probable es que esas personas nunca hubieran visto nada semejante, y tal vez por eso lo relacionaron con un animal poderoso, terrible y mágico. Por supuesto, también podrían haberse inspirado en huesos fosilizados de algún dinosaurio. China, de hecho, es uno de los lugares del mundo donde se encuentran más fósiles, así que también es una teoría válida. Aunque hay otro animal que vivió en la misma época que los dinosaurios y que podría ser el causante de la historia de los dragones, al menos de uno de ellos, el plesiosaurio. El plesiosaurio, aunque lo parece, no era un dinosaurio, era un reptil acuático. Podía llegar a medir unos 20 metros de largo y tenía un montón de afilados dientes para atrapar a sus presas. Puede que no te suene el nombre de plesiosaurio, pero seguro que te suena el monstruo del lago Ness, ¿a que sí? Seguro que has oído la historia. Como sabes, el lago Ness es un lago bastante profundo que se encuentra en Escocia, en el que, según cuenta la leyenda, vive un monstruo prehistórico. Bueno, pues algunas personas que creen en esa leyenda afirman que ese animal es un plesiosaurio. Aunque sintiéndolo mucho por ellas, tengo que decir que eso es prácticamente imposible, por varias razones, pero sobre todo por una simple cuestión de fechas. Resulta que el lago Ness se formó hace unos 10.000 años y el plesiosaurio se extinguió, es decir, que desapareció, hace 65 millones de años. Por lo tanto, la historia no cuadra. Pero volvamos a los dragones. Pensemos en el europeo, el más popular para nosotros. Se me ocurre una pregunta. ¿Sería posible que la naturaleza pudiera crear a un reptil así, grande, con 4 patas, alas y capaz de expulsar fuego por la boca? Pues parece ser que es bastante difícil. Es cierto que en la historia de los animales han existido animales parecidos, pero que escupieran fuego, no. ¿Pero podría ocurrir? Bueno, está claro que un animal así tendría que expulsar por la boca algún tipo de gas o de líquido inflamable que al contacto con una simple chispa se incendiara. Desde luego no conocemos ningún animal en la historia capaz de hacer algo así. Pero entonces, ¿de dónde pudo haber partido la leyenda de que podía escupir fuego? Pues algunos investigadores creen que en las minas de carbón, hace más de 1000 años. No sé si sabes que en las minas de carbón, a veces los mineros encuentran sin querer bolsas de un gas que se llama grisú, por cierto, un gas inflamable. Por aquel entonces, los mineros se alumbraban con antorchas, por lo que si perforaban sin querer una bolsa de grisú, la explosión estaba asegurada. Tal vez los supervivientes pensaran que el fuego había sido creado por un dragón al que habían despertado. No obstante, hay otro problema. Un dragón alado de 4 patas sería algo extraordinariamente raro, si no imposible. Verás, todos los animales vertebrados tienen 4 extremidades. Tú las tienes, un caballo las tiene, un ratón, un tiburón, una gallina, un murciélago, una ballena, un dinosaurio o un cocodrilo. En algunos casos les han desaparecido, como es el caso de las serpientes. En otros se han convertido bien en aletas, como en los peces o en los cetáceos, o bien en alas, como en los murciélagos o en las aves. Quiero decir que un dragón así tendría que venir de un vertebrado de 6 extremidades, y eso que se sepa, tampoco ha ocurrido nunca en la historia de la evolución. Sea como fuere,
Estarás de acuerdo conmigo en que el dragón es uno de los animales mitológicos más maravillosos que hemos creado los humanos. Aunque, ahora que lo pienso, yo sigo sin tener muy claro si me gustaría que existieran o no. ¿Tú qué dices? Espero que duermas muy bien. Que descanses. Buenas noches.